No, esa es después. Hola, yo soy Paola. Hola. Me dicen la Pau. Wow. Bueno, sigo con este. Iba a hablar con una diadema, pero así puedo malabarear un poquito. Bueno, buenos días. Son madrugadores, ¿verdad? Yo no tanto. Pero bueno, tratando de me concentrar, porque esto es algo serio, muy serio, les quiero contar una anécdota. Cuando era chiquita, mi abuelo decía: Paola, existen dos clases de seres humanos. Los idiotas y los que saben que son idiotas. Obviamente me quedé así como... Y entonces tenía dos opciones. Bueno, más bien una opción. Decidir por cuál de las dos quería seguir mi vida. Y dije, bueno, pues si ya somos idiotas, y yo también, pues por lo menos quiero saberlo, ¿no? Y bueno, eso se quedó como un poquito en el muro de mi cabeza durante todos estos años y me ha llevado a diferentes opciones, decisiones y cosas impresionantes que ni yo misma me la puedo creer, como esto. Ajá. Bueno, ¿y qué más me pasó? Me pasó a los 15 años me enamoré. 15 años. Claro, eso generó en la familia, en la escuela, en los cuates, todo como... ¿Por qué? Porque sí, dejé la escuela, sí, me fui de viaje, dejé todo por él, a los 15 años. Fue una decisión completamente clara. En realidad ni siquiera lo pensé. Si me preguntan, bueno, ¿y por qué decidiste? Es como, bueno, es que es obvio, no había pregunta alguna. Y bueno, y ese afortunado, wow, ¿verdad? Fue el circo. Porque habiendo tantas carreras, tantas oportunidades mejores, igual y me iban a dar más mejor vida o más mejor algo. Pues sí, seguramente hay otras opciones de vida que son muy buenas, pero no necesariamente para mí. Entonces, me gustaría un poquito platicarles la experiencia de por qué y cómo es que ahora entiendo, porque antes no tenía ni idea, que es que he tomado estas decisiones en la vida, de dedicarme al circo, de hacer swing y de en realidad no cobrar por nada, no sé ni siquiera de dónde viene el dinero, no sé nada, pero me gusta interactuar con la gente y eso me ha llevado a viajar por el mundo completo. Y aunque parezca raro, ya mencioné, raro, ¿o no? Check. Aunque parezca raro, es muy fácil saber qué es lo que uno quiere, porque en realidad lo raro es tan subjetivo, tan subjetivo que no importa lo que los demás piensen. De verdad no importa. Gracias. Un aplauso. Gracias. Entonces, bueno, ya apareció. Les quiero hablar un poquito de lo que ya entiendo y se llama la clownciencia. La clownciencia, como puede decir ahí, es la capacidad de un ser en componer un ritmo cómico, importante, cómico, entre la comunicación de los tres centros de un ser humano: el mental, el emocional y el corporal. Siguiente. Gracias. Ahí está, el afectivo, el primer centro, para mí más importante. Aquí adentro es lo que realmente decide. Decide me refiero a que es el que realmente nos va a dar una dirección clara
hacia dónde dirigirnos. ¿Me gusta esto? No me gusta, basta. Un niño pequeño en realidad es como, ¿quieres una paleta o no? Sí, ya. O no. Es muy fácil decidir para un niño de repente, ¿no? Es un poquito eso, es la decisión del corazón. No tiene que ver si me conviene o no me conviene. Aunque los niños luego son bien convenencieros. Pero ya lo aprendieron, ya saben cómo manipular un poco. A lo que voy es un poquito, la parte del centro es poder confiar en él también. Tenemos una siguiente, es el cognitivo, es justamente el que piensa, el que razona. Ahorita les voy a presentar justamente unos personajes fantásticos, para que no hable más de esto. Siguiente, pum. Ese es el comportamental. Del cuerpo, me refiero a que si él está triste, hola, ¿no? Y se ve muy claramente qué es lo que está pasando. Está feliz, ¡yay! ¡Woo! Se siente, él solito reacciona a las emociones que estamos teniendo, no tenemos que actuar nada. Tiene que ser completamente sincero y real, pero el cuerpo ya sabe cómo hacer, y mientras más inteligente sea nuestro cuerpo, más vamos a poder hacer cosas raras. Segunda vez. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquitito de los centros ya como personajes. Siguiente slide. Bueno, sí, vamos a hablar de eso. Entonces, cuando juntamos lo cognitivo, me refiero a justamente la mente con el cuerpo, hay una dirección muy clara y genera un movimiento, ¿sí? Una dirección, cualquier expresión que queramos hacer, pero es importante que la mente y el cuerpo estén de acuerdo como para poder expresar algo que sea claro. Claro. Siguiente, eso es lo que genera el movimiento. Entonces, después tenemos el cognitivo y el afectivo. Es justamente lo que les estaba hablando. Cuando la mente con el corazón se juntan y son cuates, es muy fácil para dónde ir, qué hacer, qué no hacer, y no importa el por qué, simplemente se hace. Y eso es algo bueno, es bien. Siguiente, tenemos el afectivo con el comportamental. Cuando juntamos nuestro centro del cuerpo junto con nuestras emociones, necesitamos tener la mayor conciencia con nuestro respirar. Conozco mucha gente que por dejar de hacerlo murió. Sí, es importante, de verdad. Si uno está muy agitado, estoy enojado, pero esto también me va a ayudar a seguirme enojando más y más y más y más. Si estoy enamorado, ¿cómo influencia esto? A lo que me refiero es cuando se vuelven cuates, cualquiera de los centros, suceden cosas. Entonces, simplemente estar consciente de eso, o consciente a ello, ¿sí? Es nada más saberlo. ¿Recuerdan al abuelo? Sí, él decía. Pueden saberlo, pueden no saberlo, ustedes deciden. Y siguiente, conciencia, justo lo que sucede cuando los tres centros están juntos, ¿sí? Entonces, claro, va un poquito con lo de la conciencia, pero ¿por qué me refiero a que necesitamos un ritmo cómico entre ellos? Necesitamos pasarla bien. Entre nosotros no nos queremos... Si ya allá nos echan, voy a decir una palabra fea, mierda. Si nos echan mierda allá afuera, bueno, ¿por qué nosotros mismos también hacemos lo mismo? Con nosotros mismos. Como el reflejo o la reacción de lo que únicamente conocemos. Es nada más no pasarla chido. Tiene que ser serio, tiene que ser así, asá, y tiene, y debo, y tengo, y bla, bla, bla. Un pendejerito perfecto, increíble. Debería, hubiera, bla, bla. Entonces, ¿cómo con nosotros mismos podemos realmente generar una armonía? Eso es importante. Ahí sucede la conciencia. ¿Está claro? ¡Bravo! Siguiente slide. Ahí está el muñequito. Bien. Siguiente. Tengo que agradecer también a Lidia, que fue la que nos hizo estos enormísimos y grandísimos dibujos.
que fue como toda una plática que le tuve que hacer ayer para que me pudiera entender. Lo hizo muy bien. Bueno, el centro del personaje, lo que les quería decir son los personajes de estos centros. Aquí, por lo menos yo me imagino y siento que el que está en mi cabeza no soy yo, es un personaje, ¿ok? Yo es otra parte, son los tres. Mi primo. ¡Bravo, bravo, bravo! Ok, se va el tiempo, se va el tiempo. Entonces, ¿en qué iba? En el director. Esta personita que está adentro, ¿sí? Es un director de cine, es un director de teatro, es un director de escenas artísticas, porque queremos una vida llena de creatividad y rarezas. Es importante que esa persona esté clara en qué es lo que quiere, cómo lo quiere, lo ve grande, lo ve chiquito, lo ve muy dramático, lo ve completamente, aquí no importa qué pase, tiene que tener claro qué es lo que quiere, cómo se imagina su great picture, ¿sí? Eso es importante, el vislumbre hacia dónde quiero. Ese es el director, ¿sí? Ese hombre vive en la glándula pineal y se alimenta de sueños y deseos. Es un chido, es increíblemente chido. Y después tenemos el siguiente, que es los bailarines. Los bailarines viven aquí en el ki, del aquí, como el vientre. Ellos lo que son expertos es en todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo. Ellos van y reciben información, van hacia arriba. ¿Qué pasó, señor director? Y dice, no, tú te tienes que mover muy tonto. Ah, ok. Y lo hacen, mira, es fantástico, funciona. O no, tienes que ser muy seria. Ah, sí, tengo que ser muy seria, tengo que decir todo muy bien, bla, bla, bla. El cuerpo reacciona conforme lo que está diciendo también el director. Funciona bien. ¿Y qué más? Ellos se alimentan de las mismas actividades que seguimos haciendo. O sea, más actividad le das al cuerpo, más actividad o más activo se vuelve. Menos actividad le dan a su cuerpo, más pasivo él se vuelve. Piensen, no lo piensen. Cuando salgan de aquí, hagan cosas. Y siguiente slide. El payaso. Sí, nuestro corazón es un payaso. Lo es. Es una persona completamente sincera. Es una persona que no sabe mentir, que le encanta jugar, que le encanta decir que sí a todo, que no importa otra vez si le conviene o no, él quiere jugar, él quiere hacer cosas. Y bueno, no les puse cualquier payaso, obviamente, ¿no? No es el payaso de fiestas, ellos, perdón, si un payaso de fiesta está viendo esto, no son payasos. El disfraz no te hace payaso, porque el payaso, como estamos viendo, no es la imagen, no es el disfraz. Lo que importa es el sentimiento. Y entonces, ¿qué es lo que se dedica este payaso? Es justamente a tener la relación de qué es lo que quiere decir, cómo expresar lo que siento. ¿Sí? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos chido? ¿Sí? Bien. Es que se me va. Entonces, ¿dónde está el meollo de este problema? ¿O por qué entonces hay un problema o no? Porque tiene que haber un problema para solucionar algo o hacer algo. Y los problemas no son malos, esos son chidos. ¿Dónde está la cuestión? Cuando nuestro director se cree tan cool o tan inteligente o tan sabio, o tan lo que sea, que no le hace caso al payaso. Quítate, no, pobre tonto. Pero el payaso, estamos diciendo qué es lo que siente. No lo que siente el payaso, lo que sienten ustedes. Cada uno de ustedes tiene algo, un sentimiento. Eso es lo que les está diciendo el payaso. Eso es. Entonces, ¿por qué la mente lo va a hacer menor?
verdad, y creo que aquí es importante que el director sepa escuchar tanto a los bailarines, el cuerpo, sepa qué es lo que tiene y no se quede en un constante sufrimiento porque no tiene lo que quiere. Porque justamente ahí aparece el sufrimiento. Cuando lo que tengo versus lo que quiero, ¿sí? Cuando no tengo lo que quiero, entonces sufro. Entonces sufro todo el día porque no, yo quiero más, pero ¿y entonces qué sí tengo? ¿Con qué me puedo conformar? ¿Qué es lo que yo tengo para dar, para jugar, para hacer y para ser una gran persona? Eso es lo que me interesa. Entonces, lo que sale es que nuestro gran director acude a una persona muy importante y es a su circólogo. Siguiente slide. Ese es nuestro circólogo. Él es una persona clownciente, me refiero, ella es una persona que ya entiende este funcionamiento, es una persona que podemos confiar, es una persona que realmente va a escuchar lo mejor para nosotros y nos va a aconsejar para hacer lo que realmente queremos hacer, no lo que deberíamos, no lo que los demás quisieran. No voy a actuar enfrente a ustedes para darles lo que ustedes quieren, no, voy a decir lo que yo tengo que decir, les guste o no. Basta. Entonces, ¿qué es la circología? Vámonos. La ciencia que estudia la conducta y los procesos creativos en todos los aspectos de la extraordinaria experiencia humana. Ojo, extraordinaria es importante. Si no, es entonces un psicólogo. Sí, ¿qué te pasó? No hay extraordinariedad en eso, entonces no hay psicólogo. ¿Ok? Entonces queremos estar constantemente llegando a los límites para conocerlos, no para pasarlos, nada más para conocer y saber hasta dónde. Y entonces empiezo a empujar un poquito más, el límite ya se durmió, y lo empujo un poquito más, y así voy poquito a poquito, paso a paso. Es bien, pasito a pasito es bien. Entonces, ¿qué más tengo que decir del psicólogo? Pues en realidad creo que es una persona a la que nuestra mente tiene que acudir constantemente. Mente. Ajá. Raro. Sí, ya avancé. Necesitamos tener el mayor contacto con esa persona. Entonces voy a esto. ¿Cómo decidir qué hacer y qué no hacer a favor de lo que yo quiero? Sea raro o no, no nos importa. ¿Qué quiero? Entonces voy a una pregunta muy fácil. El psicólogo nos va a preguntar. Siguiente slide. Ahí está. Primera pregunta. Ay, es que no sé si ir a la fiesta de mi amiga o no. O no sé si hacer circo o volverme un dentista. Los dos me gustan. No sé. No sé si irme con... no sé, hay muchas... Cualquier pregunta, la que ustedes quieran. Entonces, el psicólogo pregunta, ¿te lo pide el corazón? Si es un sí, arriesga, hazlo, no lo pienses, ya, te lo pidió el corazón, hazlo, algo te va a llevar a hacer cosas chidas. Si no me lo pide el corazón, o no sé, maybe, tal vez, entonces me va a hacer una siguiente pregunta. Me va a preguntar, ¿te implica un reto importante en tu vida? Si sí implica un reto, si yo me voy a poner un reto y voy a tener que lograrlo, lo aprendí ayer, no es broma. Se me olvidó la mitad, ¿verdad? Pero bueno. Yo le enseñé. Eso pasa en Cracovia constantemente.
bla, 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 bla. Ya, así, ya no. Hay que tener tiempo. Entonces, como todavía no me acuerdo, voy a ver. ¿Qué implica un reto importante? Gracias. Eso. Sí me va a poner en un reto que yo voy a estar orgullosa o que me va a poner en una situación que voy a decir, wow, lo logré. Organizar una circunvención mexicana. No me convenía, se los juro. Pero me implicaba un reto importante. Entonces, ¿qué hice? Arriesgué. ¡Pum! ¿Y qué pasa? Estoy aquí, está súper chido y todos son felices. Bien. ¿Qué pasa si no sé si me implica un reto importante o no? Bueno, ya, como último, ¿se ve divertido? O sea, algo de ahí dice... ¿No? Si sientes eso, yo quiero. No se dice nada, pero está uno adentro. Pero adentro está brincando así. Eso. Entonces, hazlo. No lo pienses más. Y si ni siquiera se ve divertido, entonces sí busquen algo que su corazón les esté pidiendo hacer. Si no, no vale la pena. Están perdiendo su tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estamos chido? Bien. Pues eso para mí ha sido como una forma de descubrir un poco hacia dónde dirigirme. Y sí, tal vez no es la mejor presentación de la oficina. Así fue una vez una cosa de trabajo. Yo quiero trabajar de... O llega gente a Cracovia y administradores y tal, y así gente seria. Oye, no, es que yo quiero trabajar en tu espacio. Y, perfecto, estás contratado. No les hace sentido. Pero bueno, eso es un poquito lo que estoy queriendo compartirles ante una forma de decidir su vida que yo les aseguro, les prometo que por lo menos la van a pasar bien. Y eso va a ser importante. Tenía una última slide. Claro, sí, rapidísimo. Existe un hombre llamado Leo Bassi. Es un payaso de generaciones y generaciones y generaciones. Y él creó la Iglesia Católica. Es raro, sí, pero es importante y desde entonces, desde que yo sé que existe la Iglesia Católica, no hay otra cosa en la que crea más. Primer mandamiento de la Iglesia Católica. Tenemos, amarás el buen humor sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no te tomarás a ti mismo en serio, tampoco lo harás con los demás. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Cuarto mandamiento, honrarás la libertad de expresión. O sea, vamos a expresar, es importante. Tendremos la quinta, no matarás excepto de risa. Es muy buena. Luego tenemos, no cometerás actos impuros si no son divertidos. Check. Bien. No robarás hacienda, mejor ni te metas con ella. ¿Todo bien? Octava, no codiciarás los chistes ajenos. O sea, todo lo que yo dije es mío, ¿ok? No, lo pueden compartir. Tenemos la novena, que es no considerarás tus instintos como deseos impuros. O sea, diviértanse, hagan bien, cuídense, pásenla chido. Eso. Y la décima, y con esto quisiera cerrar, es harás de tu vida una oda al amor y a la alegría.